bienvenidos a un nuevo video aquí en Ayuda Yossi. El día de hoy estaremos continuando con el curso de estática resolviendo una serie de ejercicios propuestos. Y bueno, antes de comenzar les recuerdo que aquí les estaremos dejando una etiquetita donde pueden encontrar el video anterior para que vayan y lo visualicen. Y bueno, una vez dicho esto, comenzaremos con la resolución del ejercicio. El ejercicio que estaremos resolviendo el día de hoy es el ejercicio 5.11 del libro de mecánica vectorial para 5.12, del libro de mecánica vectorial para ingenieros de estática de Byron Johnson en su novena edición. Entonces podemos observar aquí en el enunciado 5.10 a 5.15. Localice el centroide del área plana que se muestra en cada figura. Esta figura es la que corresponde al ejercicio 5.12. Entonces, a partir de esta figura vamos a localizar su centroide. Observamos aquí tenemos una parábola y que aquí localizamos un vértice. Tenemos la longitud que existe a lo largo del eje de las X, a lo largo del eje de la Y. Tenemos una figura de la cual nosotros no podemos calcular su centroide de forma directa, dado que es una figura compuesta, es decir, que vamos a separar en todas aquellas figuras que encontremos. Y bueno, entonces ahora sí, comenzamos. Esta es la figura que nosotros tenemos a la cual le vamos a calcular el centroide. Observemos lo siguiente, que aquí encontramos un rectángulo, es decir, que nosotros vamos a separar nuestra figura en dos partes, en dos figuras, ¿vale? Primero un rectángulo y esta que nos queda aquí arriba, ¿qué figura es? Bueno, observamos la tabla en la cual nosotros encontramos todo el tipo de figura y cómo localizar su área, su centroide en el eje de las X y su centroide en el eje de las Y. Lo observamos y tenemos lo siguiente, que esta figura, la que no forma parte de este rectángulo, es decir, toda esta que se encuentra aquí, es una enjunta parabólica, que la tenemos aquí en nuestra tablita, en la cual encontramos en el mismo libro de donde sacamos los ejercicios. Tenemos nuestra tablita, encontramos cómo localizar el centroide en el eje de las X, centroide en el eje de las Y, y asimismo el área, que va a ser de total utilidad para este ejercicio. Entonces, comencemos. Tenemos una enjunta parabólica, que es esta que tenemos aquí, más el rectángulo que nosotros tenemos. Entonces, si nosotros sumamos esta enjunta parabólica que tenemos aquí, que es esta parte, más el rectángulo que tenemos acá, que es la parte de aquí, que se nos forma toda esta figura que tenemos al inicio, pero nosotros la separamos porque es una fórmula, una forma más sencilla de lo cual cómo localizar el centroide. Entonces, tenemos estas dos figuras. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a llenar una tableta en la cual en la parte inicial colocamos el segmento. ¿A qué nos referimos con el segmento? Con el segmento nos referimos a qué tipo de figura es. Primero, la primera va a ser la enjunta parabólica y después tenemos el rectángulo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer una vez que localizamos esto? Calcular el área. Entonces separamos para las dos figuras. El área primero la vamos a calcular para la enjunta parabólica. ¿De acuerdo? Tenemos aquí en nuestra tablita el área que nos dice que es A por H. La distancia que observamos que es la distancia que se encuentra en la parte horizontal, es decir, en la de las X, es decir, son estos 80 milímetros. Nos dice por la H, por la altura, que es decir, la altura que se encuentra de aquí a aquí son estos 50 milímetros, que son los que corresponden a nuestra enjunta parabólica, y finalmente dividimos en 3. Ok, entonces sustituimos valores. ¿Qué nos queda? A, que dijimos que tiene un valor de 80 milímetros, por esto que nos dice aquí, H, que son estos 50 milímetros, lo dividimos en 3. Efectuamos operaciones. 80 por 50 nos da 4000 entre 3. Lo dejamos en fracción para manejar todos los decimales. Y como multiplicamos milímetros por milímetros, pues nos da milímetros cuadrados. Entonces, el área de esta enjunta parabólica que tenemos aquí son 4000 tercios de milímetros cuadrados. Si colocamos ahí el área, ya sabemos también que se expresa en unidades al cuadrado. Y finalmente el área del rectángulo. Sabemos que el área del rectángulo es base por altura. La base son 80 milímetros y la altura de este rectángulo son 15 milímetros, que es esta altura que se encuentra aquí. 80 por 15 nos da un valor de 1200 milímetros por milímetros cuadrados y los colocamos en su respectivo espacio. Calculamos el área. Ahora que sigue, calcular X testada. X testada, como ya sabemos, que es necesaria para este tipo de ejercicios. ¿Por qué? Porque nosotros manejamos una fórmula en la cual necesitamos conocer el valor de X testada. X con una barrita arriba, para ser más sensato. Entonces colocamos X testada. Primero lo calcularemos para la enjunta parabólica. Tenemos la fórmula que nos dice que es 3 por A sobre 4. Entonces 3 por A, ¿cuánto vale A? Dijimos que todo el largo en el eje de las X son 80. Entonces solo sustituimos
Para la X testada van a ser 3 por los 80 milímetros dividido en 4. Efectuamos operaciones y esto nos da 60 milímetros. ¿De acuerdo? Entonces colocamos esos 60 milímetros. Ahora, seguimos para el rectángulo, pero para el rectángulo ya no tenemos más que una fórmula así en esta tablita, sino algo que ya debemos de saber. Para un rectángulo o un cuadrado, el centroide, ya sea para el eje de las X o para el eje de la Y, se va a ubicar a la mitad de la longitud, es decir, a la mitad del largo que tiene este rectángulo. En las X, ¿cuánto mide en el eje de las X aquí? Mide 80 milímetros. El centroide se ubica a la mitad. Entonces, 80 entre 2 va a ser 40 milímetros que se ubica el centroide en el eje de las X para el rectángulo. Ahora, ya calculamos X testada, que sigue calcular Y testada, ¿de acuerdo? Observamos nuevamente nuestra tablita para hacer el cálculo de la enjunta parabólica. Dice que es 3 por H. H, dijimos que H es la altura de nuestra enjunta, que son estos 50 milímetros. Entonces solo será sustituir 3 por 50 milímetros y lo dividimos en 10. Y nos da que son 15 milímetros. Pero ojo, a esos 15 milímetros le vamos a estar sumando otros 15 milímetros. ¿15 milímetros de dónde? Fácil, de estos 15 milímetros que tenemos aquí, de la altura del rectángulo, porque nosotros estamos manejando al largo de Y, pero si nosotros calculamos solo 3 por 50 sobre 10, es como que si nuestra punta parabólica estuviera flotando, pero ella no está flotando, sino que está ubicada sobre otra figura que tiene una altura de 15 milímetros. Entonces, 3 por 50 milímetros sobre 10 nos da 15, más 15 nos dan 30 milímetros. Entonces, esos 15 milímetros sumamos porque es la altura que debe de manejar nuestro rectángulo, es decir, para asemejar que en sí ya estamos calculando el centroide en el eje de las Y, en todo el eje de las Y, porque si no lo calcularíamos de una figura flotando y eso pues la verdad no está bien, no se hace. Entonces por eso le sumamos la altura de la otra figura que tenemos aquí abajito para completar. Entonces son 30 milímetros y los colocamos. Y como ya dijimos, el centroide en el eje de las Y para un rectángulo se ubica a la mitad de la altura. ¿Cuánto mide la altura? Son 15 milímetros. La mitad, 7.5 milímetros. Muy bien. Ahora vamos con otro apartado que necesitamos calcular, que son al área por el valor de X testada. Ahora lo único que tenemos que hacer, es decir, ya pasó lo más difícil. Lo más difícil en este tipo de ejercicios es identificar qué tipo de figura o qué tipo de forma corresponde, ya que si elegimos la forma que no es, pues básicamente echamos a perder todo el ejercicio. Lo más importante es identificar esto. En este caso identificamos que es una enjunta parabólica, lo que se encuentra aquí. Nosotros hubiéramos dicho que es algún otro tipo de enjunta, pues básicamente tanto X testada y Y testada y el área son diferentes variables las que utilizan, entonces utilizaríamos un proceso mal y estaremos llegando a un proceso incorrecto. Por lo tanto, hay que elegir bien nuestras formas, nuestras figuras. Y bueno, entonces lo único que resta ahora es multiplicar área 4000 tercios de milímetros cuadrados por X testada por 60 milímetros para que nos dé 80.000 milímetros cúbicos, milímetros cuadrados por milímetros cúbicos. Si haremos lo mismo acá, 1200 milímetros cuadrados por 40 milímetros nos da 48.000 milímetros cúbicos, milímetros cuadrados por milímetros cúbicos. Y como ya multiplicamos el área por X testada, ahora multiplicaremos el área por Y testada, ¿de acuerdo? Haremos lo mismo, 4000 tercios de milímetros cuadrados por 30 milímetros nos da 40.000 milímetros cúbicos. Y lo mismo haremos acá, 1200 milímetros cuadrados por 7.5 milímetros nos da 9000 milímetros cúbicos en ambos casos. Listo, terminamos de llenar nuestra tabla, pero dirán, oye, ayuda yo sí. ¿Para qué llenamos toda esta tabla? Fácil, necesitamos hacer una sumatoria. ¿Sumatoria de qué? Vamos a hacer sumatoria de los valores de área, de los valores del área por X testada y de los valores del área por Y testada. Lo único que haremos es sumar. Entonces sumamos 4000 tercios de milímetros cuadrados más 1200 de milímetros cuadrados nos da que 7600 tercios de milímetros cuadrados. Ya hicimos esta suma, ahora haremos esta suma de acá. 80.000 más 48.000 milímetros cúbicos nos da 128.000 milímetros cúbicos. Y finalmente haremos lo mismo proceso para acá. 40.000 más 9.000 nos da 49.000 y las unidades son milímetros cúbicos. Listo. Hasta este punto ya llenamos nuestra tablita, que es la parte más importante del ejercicio. Definamos las partes más importantes. Primero, identificar figuras tenemos. Después, ir a nuestra tabla e identificar cuál figura corresponde.
¿Por qué? Porque a partir de ella necesitamos conocer cómo se calcula x testada, y testada y el área. Después lo único que tenemos que hacer es sustituir valores y llenar nuestra tabla y finalmente realizar esta sumatoria. Ahora la sumatoria es importante, ¿por qué? Porque las fórmulas que estaremos utilizando son las siguientes para obtener el centroide. Primero, para el centroide en x va a ser x testada por la sumatoria del área es igual a la sumatoria de x testada por el área, y para el centroide en y es igual y testada por la sumatoria del área, que es igual a la sumatoria de y testada por el área. Es por ello que hicimos el llenado de nuestra tabla para solo sustituir valores acá. ¿Cuáles valores? Estos valores que tenemos aquí, que fueron los que obtuvimos en nuestra tabla. La sumatoria del área, 7600 tercios de milímetros cuadrados, la sumatoria de x testada por el área, que son 128.000 milímetros cúbicos, y la sumatoria de y testada por el área, 49.000 milímetros cúbicos. Los señalamos porque son de total importancia. Entonces separamos. Primero iniciamos con el centroide en x. Obtenemos nuestra fórmula, ¿no? X testada por la sumatoria del área, que es igual a la sumatoria de x testada por el área. Entonces sustituimos valores. ¿Cuál es el único valor con el cual no contamos y que queremos conocer? Fácil. Es x testada, porque conocemos la sumatoria del área y conocemos la sumatoria de x testada por el área. Solo sustituimos. Entonces nos queda x testada sumatoria del área, 7600 tercios de milímetros cuadrados, que es igual a la sumatoria de x testada por el área, 128.000 milímetros cúbicos. ¿Y qué hacemos? Despejar x testada. ¿Cómo? Esto que está aquí multiplicando lo pasamos del otro de la igualdad dividiendo. Entonces nos queda x testada es igual a 128.000 milímetros cúbicos entre 7600 tercios de milímetros cuadrados. Se nos cancelan estos 2 milímetros cuadrados de aquí con 1 milímetro de acá y nos quedan milímetros. Dividimos 128.000 entre 7600 tercios y nos da que el centroide en el eje de las x se encuentra localizado a 960,19 avos de milímetros, que es igual a tener 50.5263 milímetros. El centroide en X se localiza a 50.5263 milímetros. Calculamos la coordenada en X. Ahora vamos a calcular la coordenada en Y. Para lo mismo, ahora utilizaremos la misma fórmula, pero empleada al eje de la Y. Y testada por la sumatoria del área es igual a la sumatoria de Y testada por el área. Sustituimos valores. Colocamos lo que es el valor de la sumatoria del área, 7600 tercios de milímetros cuadrados, y la sumatoria de y testada por el área, 49.000 milímetros cúbicos. Hacemos el mismo proceso, lo que estamos multiplicando lo pasamos dividiendo para despejar sola nuestra y testada. Entonces nos queda que y testada es igual a los 49.000 milímetros cúbicos divididos en 7600 tercios de milímetro cuadrado. ¿Qué es esto que tenemos aquí? 2 milímetros de aquí se nos va con 1 de acá y dividimos 49.000 entre 7.600 tercios y nos queda que el centroide en la coordenada de la y se encuentra a 735,38 avos de milímetros, o que es lo mismo a tener 19.3421 milímetros. Entonces ya tuvimos las coordenadas en x y y de nuestro centroide. Para ello obtenemos nuestra figura y donde se localizaría más o menos. El centroide estaría localizado más o menos ahí. Observamos en el eje de las x 50.5263 estaría más o menos aquí, y la altura 19.3421. Observamos que hasta aquí son 15, entonces asimilemos que aquí son otros 4 milímetros. Entonces obtenemos las coordenadas y más o menos aquí estaría localizado nuestro centroide en estas coordenadas. Y bueno, así resuelve el ejercicio ayuda Yossi. Así encontramos el centroide en coordenadas x y y. Y bueno, si este video les fue de mucha ayuda, no olviden dejar su like, ya que eso nos permitirá que el algoritmo de YouTube nos recomiende a más personas y puede llegar a más personas y poder ayudarlas también. Y bueno, no olviden compartir y suscribirse al canal, ya que eso también nos ayudará a poder seguir subiendo más videos y poder seguir ayudándolos. Y bueno, nos vemos en un nuevo video aquí en Ayuda Yossi.